En esta mañana, conforme habíamos anunciado, nos acompaña ya el señor doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, a quien le saludamos. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal su salud, el ánimo en esta mañana? Su saludo cordial a la población. Buen día. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la audiencia de este importante medio del Cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi. Pues bueno, como usted lo decía, un sol radiante nos está protegiendo del frío, así que con ese calorcito matutino entramos con energía y con buena vibra para atender esta entrevista, Manuel. Nelson Fueltala Mejía. Ya me confundió con Manuel Calvache, seguramente de RTU. Muy bien. ¿Quién es el doctor Dalton Bacigalupo, por favor, para que conozcan nuestra ciudadanía de Pujilí? Muchos le conocerán, le conoceremos, pero lógicamente hay nuevas generaciones que es necesario también que le identifiquen, por favor, doctor. Sí, Nelson, yo soy un guayaquileño que hace más de 30 años se vino a radicar acá en la provincia de Cotopaxi, porque mi padre hace aproximadamente 55 años fundó aquí una empresa láctea Indulac de Cotopaxi para llevar leche de la sierra a la costa. Mi padre fue uno de los pioneros en llevar leche de la sierra a la costa y generó aquí una actividad económica importante porque dinamizó la actividad ganadera, que estaba un poco disminuida porque no habían compradores de leche en esa época, y mi padre vino a mejorar los precios del mercado de la leche aquí en Cotopaxi y en la zona central del país, y eso hizo que pueda desarrollarse una actividad importante, y esa empresa y esa actividad que mi padre fundó hace más de 55 años aquí en la provincia de Cotopaxi continuó durante muchos años más, y algún momento tuve que asumir yo la gerencia de la empresa familiar por más de 20 años. Aquí me volví a afiliar a un partido político. Yo inicialmente pertenecía a la Democracia Popular Unión Demócrata Cristiana, me desafilié de ese partido y luego aquí en Cotopaxi me afilié a Izquierda Democrática, partido por el que fui diputado por la provincia de Cotopaxi en el periodo 1998-2002. Aquí crié a mis hijos, terminé de criar a mis hijos, aquí eduqué a mis hijos, aquí me vinculé a la Casa de la Cultura, aquí fui presidente del Tribunal Provincial Electoral de Cotopaxi y aquí he vivido pues más de 30 años desarrollando las amistades, las relaciones sociales con la buena gente que existe pues en esta ciudad de La Tacunga y en la provincia Pujilí y los demás cantones donde tengo buenos amigos. Y bueno, pues volviendo a la arena política, porque definitivamente la patria reclama el concurso de los mejores ecuatorianos, y aquellos que no tenemos rabo de paja y que tenemos antecedentes de lucha contra la corrupción, como en mi caso cuando fui diputado por la provincia de Cotopaxi, no podemos definitivamente negarnos a volver a la política activa si es que la circunstancia del país nos reclama. Hay que luchar frontalmente contra la corrupción, y eso es lo que vamos a hacer nuevamente desde la Asamblea Nacional. Conversando esta mañana con el doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, pues él es precandidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Cotopaxi por Izquierda Democrática, lista 12. Usted de 1998, conforme lo dice, fue diputado por Cotopaxi. ¿Qué le motiva a volver a la lid electoral y buscar una curul en la Asamblea Nacional después de 22 años, donde ahora el escenario social y político es distinto, doctor? Bueno, efectivamente, pues siempre cambian las circunstancias, cambian los actores políticos, cambian pues los métodos de hacer política, cambian algunas costumbres, pero definitivamente el deseo de servicio pues es el mismo. Y cuando tenemos que expectar nosotros que se ha enseñoreado también la corrupción aquí en la provincia de Cotopaxi, que los alcaldes y prefectos son corruptos, que nuestros asambleístas, algunos de ellos son
son corruptos y no han respondido a las expectativas ciudadanas, y cuando hay un clamor nacional en favor de la ética y la moral pública, no podemos, repito, los que tenemos una trayectoria de servicio decente, poner los oídos sordos a esa realidad. Y bueno, pues la llama interior del interés ciudadano, del querer servir y ser útil todavía a la ciudadanía de Cotopaxi, pues se despierta en nuestra alma, en nuestros corazones, y por eso hemos vuelto a la arena política, levantando una bandera que no le pueden levantar fácilmente nuestros adversarios en esta contienda electoral, levantando una bandera de moralidad, de ética pública, que está siendo bien recibida por la ciudadanía. Qué bueno, qué importante también que vayan captando la clase de persona. Ahora, doctor, Cotopaxi necesita tener una buena representación a través de gente preparada como usted, que debe llegar a la Asamblea Nacional, y como son las competencias específicas de legislar y fiscalizar, usted como abogado tiene la experiencia, el perfil y también la hoja de vida limpia para aspirar a estar en la Asamblea Nacional. Mire, yo creo que hay un total desencanto en la ciudadanía cotopaxense con la actual representación que tiene Cotopaxi en la Asamblea Nacional. Usted ve que es una representación cuestionada. Si vamos por el lado de la asambleísta Ana Belén Marín, asambleísta morenista, vemos pues que simplemente pues es una persona que se ha dedicado a mirar por sus asuntos personales más que por el servicio a la provincia de Cotopaxi o al país. Vemos que esta ha sido insistentemente mencionada como una de las favorecedoras o favorecidas del reparto inmoral de los hospitales, reparto propiciado desde el Ministerio de Gobierno para captar votos de mayoría en la Asamblea Nacional. Ella está severamente cuestionada y tiene que responder abiertamente a la ciudadanía de Cotopaxi sobre estas denuncias. Ella de alguna manera ha querido evadir esa responsabilidad de hacer conocer a Cotopaxi el grado de implicación que tiene en estas denuncias, y se ha refundido de una manera extraña, buscando el anonimato, posiblemente en un puesto en la lista nacional del movimiento Alianza País, un movimiento totalmente desprestigiado y encabezado y presidido por una figura severamente cuestionada por la Comisión Nacional Anticorrupción. Ella no ha querido enfrentar la campaña aquí directamente en la provincia de Cotopaxi, buscando la reelección provincial, porque sabe que la tenía perdida. Pero esa es una forma también de evadir su responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía. Y por eso, repito, se ha escondido en una lista nacional de Alianza País para ver así si pasa desapercibida y si por suerte llega a tener alguna votación, poder volver a ser asambleísta nacional. Pero ella ha tenido algo de vergüenza y no se ha presentado aquí a la reelección en la provincia de Cotopaxi, para que se olvide el tema de los hospitales y nadie hable de los cuestionamientos que se le hacen a esta señora, que ha ido a mirar más los intereses personales de ella y de su familia que a los intereses propios de la provincia de Cotopaxi. Usted tiene, por ejemplo, ahí al coronel César Carrión, asambleísta de Creo, que ni siquiera vive en la provincia de Cotopaxi, porque él tiene su domicilio en Quito. Y resulta que este señor no ha legislado, no ha fiscalizado, ha hecho quedar mal a su movimiento político, Creo, y tampoco tiene cara pues para buscar la reelección, para venir a rendir cuentas aquí en Cotopaxi. El legislador o asambleísta andino, Olivo, del movimiento Pachacutic, Jaime Olivo, que es de Pujilí. Jaime Olivo, de Pujilí, tampoco ha legislado, tampoco ha fiscalizado. También ha ido a mirar cómo ubica familiares ahí en la burocracia nacional. ¿Y qué hablar de la señora Carmen García? De la Maná. De la Maná, que es correísta, que ha sido del movimiento de la Revolución Ciudadana y que es del ala correísta, aunque fue elegida por Alianza País, movimiento que se dividió entre correístas y morenistas, y esta señora resulta que ahora es representante correísta, pero que nada ha hecho en favor de Cotopaxi, no ha legislado ni fiscalizado. Y como lo vengo sosteniendo yo en los medios de comunicación, de 4 asambleístas no hacen uno. Es decir, es una representación que da pena, es una representación que desalienta a los cotopaxenses, y es una representación que no la va a repetir
el pueblo de Cotopaxi y que por eso mi presencia igualmente avala ese deseo del pueblo de Cotopaxi de mejorar la calidad de representación en la Asamblea Nacional. Hay varios males dentro de la sociedad ecuatoriana, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, la falta de oportunidades y así varios factores, pero el más radical sería, doctor, usted entraría al combate de la corrupción, buscando estos aspectos de la fiscalización, sobre todo importante en caso de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cómo le mira esto? Y entiendo que su bandera de lucha también, esta situación de la corrupción, que es muy lamentable en todos los estamentos del territorio ecuatoriano. Efectivamente, Nelson, nosotros vamos a proponer en la Asamblea Nacional reformas a la legislación penal. Creemos, por ejemplo, que es necesario insistir en que se apruebe esa ley de extinción de dominio que actualmente está siendo tratada en la Asamblea Nacional, que ya pasó el primer debate, pero que no se sabe si definitivamente será aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional y será aprobada por el presidente de la República, sancionando y ordenando su publicación. Si esa ley no se llegase a aprobar, nosotros insistiremos definitivamente en que se apruebe, porque esa sí representará una normativa que entra a perseguir los bienes mal adquiridos con dineros de la corrupción por funcionarios públicos que cometieron delitos en el ejercicio de su función pública. Y si habiéndose aprobado encontramos nosotros que tienen falencias o ajustes que hacer todavía, nosotros nos preocuparemos de mejorar la ley, repito, si se hubiera expedido por la Asamblea Nacional. Nosotros creemos también que es importante que el delito de tráfico de influencias, que ha estado de moda durante toda esta época del correísmo y del morenismo, no pueda prescribir ni en el derecho a la acción, es decir, a perseguir el delito, ni en cuanto a lo referente a la pena, porque puede ser que alguien haya sido sentenciado y condenado por el delito de tráfico de influencias, pero que ha salido del país, no ha purgado la pena, y que pueda venir después de unos 15 años y resulta pues que prescribió la pena y ese señor que cometió un delito de tráfico de influencias no ha ido ni podrá ir a la cárcel. Creemos nosotros que siempre se podrá juzgar el cometimiento de ese delito de tráfico de influencias, que no va a prescribir el derecho a perseguir ese delito, pero tampoco debe prescribir la pena si ésta se impuso a través de los tribunales de justicia. Esos son dos aspectos para no abundar en más detalles de aspecto legislativo penal, pero por supuesto levantaremos la bandera de la fiscalización a todo funcionario corrupto que haya violado la ley o haya cometido actos de corrupción en el próximo gobierno. Es importante lo que nos dice esta mañana y nos comparte el doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura como aspirante a la Asamblea Nacional por la provincia de Cotopaxi por la lista 12 de Izquierda Democrática. Doctor, estos conocimientos vastos en jurisprudencia, en derecho, son necesarios, yo digo, pues que ojalá la mayoría de asambleístas que lleguen sean abogados, sean doctores en jurisprudencia para tratar las leyes, porque no es posible gente sin mayor perfil llega solamente a estar tomando el tinto ahí en la asamblea y no ha contribuido en los 4 años al aporte y a la necesidad de crear nuevas leyes en favor del pueblo ecuatoriano y de fiscalizar los actos de corrupción, porque no tiene el perfil de abogado. Es necesario que el doctor Dalton Bacigalupo llegue a la asamblea con su experiencia como abogado y como jurisconsulto, doctor. Es importante que haya una formación jurídica, porque fundamentalmente en la asamblea se forman las leyes, se legisla, y el que tiene la formación jurídica entiende de mejor manera los procedimientos, los conceptos de la ley y puede viabilizar y enriquecer y perfeccionar el proceso de formación de las leyes. Quien no tiene la formación jurídica definitivamente pues va a entrar en un terreno desconocido en que no puede pues aportar
de manera competente, con conceptos, con argumentos, con doctrina, con costumbres legislativas, porque repito, no es propio de su experiencia profesional, pero sí quienes sí tenemos esa formación jurídica, doctrinaria, esa formación que nos permite un momento dado matizar distintos conceptos que son aplicables al proceso de legislación, tenemos esa capacidad en mayor amplitud que quienes no tienen esos antecedentes de formación jurídica. Ahora usted, cuando estuvo como diputado por la provincia de Cotopaxi, llevó el juicio político que destituyó a Milton Álava Ormaza, es decir, usted ya tiene su antecedente, la ciudadanía, la población ecuatoriana reconoce su forma de legislar, de fiscalizar y de combatir los actos de corrupción, doctor, en caso la votación sea favorable y lógicamente llegue de nuevo a representar a Cotopaxi. Sí, Nelson, yo en mi condición de diputado por la provincia de Cotopaxi desarrollé un juicio político que tuvo alta notoriedad en el país. Yo fiscalicé la corrupción de una empresa constructora brasilera, la empresa Andrade Gutiérrez, que es el equivalente a lo que hoy es la empresa Odebrecht, tan conocida y tan famosa en el Ecuador, esa poderosa empresa. O la corrupción. Que ha corrompido a la clase política latinoamericana en varios países, en el Perú, a todos los expresidentes del Perú. Uno de ellos se suicidó de vergüenza. Esta empresa que corrompió aquí también al Contralor General del Estado, que está prófugo en los Estados Unidos, el señor Pollitt, que corrompió a altos funcionarios del gobierno de Correa, que corrompió al señor Glass, a familiares del señor Glass, por contratos para obtener beneficios en la adjudicación de la obra pública que desarrollaba el gobierno del presidente Correa. Esa corrupción que en ese entonces, cuando yo era diputado, la había ejercido la empresa Andrade Gutiérrez, sobornando incluso a un expresidente de la República y a sus ministros, fue perseguida por el diputado Dalton Bacigalupo, y llevé a juicio político a un ex procurador, el doctor Milton Álava Ormaza, quien fue el que orquestó jurídicamente la posibilidad de ese pago indebido y que fue motivo de contradicción con criterios de procuradurías distintas que tuvo el país, que siempre se opusieron a ese pago indebido. Y cuando yo obtuve la documentación respectiva, convencido de la responsabilidad en este ilícito de parte de el ex procurador del Estado, Milton Álava Ormaza, lo llamé a juicio político, lo hice destituir del cargo de defensor del pueblo que ejercía en la época en que yo era diputado y presenté una denuncia penal en su contra y en contra de los otros implicados en la Corte Suprema de Justicia. Fue el primer juicio político en el periodo que yo ejercí la diputación y fue un juicio político contra la corrupción, repito, de una grande empresa constructora brasilera que era capaz de sobornar con millones de dólares a funcionarios corruptos que hubieron en el periodo de la presidencia de Fabián Alarcón Rivera. Ahora, doctor, ¿cómo está usted planteando, pues, cuál es su mensaje en el campo de la legislación y fiscalización, ya llegando a esa población de La Tacunga, de Salcedo, de Saquicilí, de Pujilí, de La Maná, de Sicches, de Pangua, es decir, 480,000 habitantes en la provincia de Cotopaxi, que lógicamente quieren saber sobre todo, no la vida privada, sino sobre todo qué es lo que quiere hacer en favor del pueblo llegando a la Asamblea Nacional, cómo está enfocado su mensaje, su carpeta, pues, de llegar a esa gente que este momento nos está escuchando, pues, con las propuestas, que es muy fundamental, por favor. Mire, Nelson, el país está consciente de la corrupción del correísmo y de la corrupción del morenismo. El gobierno de Moreno es el segundo tomo del primer libro, que fue la corrupción del correísmo. El país ha quedado consternado e indignado a la vez por los grandes latrocinios que se cometieron
en el gobierno de Rafael Correa y por también los grandes negociados y los grandes repartos de cuotas de poder que se han hecho durante el gobierno de Moreno para lograr mayoría legislativa. La corrupción de los diputados, la corrupción en la Asamblea Nacional es algo clamoroso. Nunca se ha visto el grado de corruptos, de delincuentes metidos como asambleístas. Más de 60 asambleístas son objeto de observación, de investigación de la Fiscalía, sea por diezmos, sea por tráfico de influencias, sea por repartos de cuotas de los hospitales, por 10.000 razones. Hay 60 asambleístas que están involucrados en hechos de corrupción. Eso es algo inédito, inusual en la historia ecuatoriana. Por eso hay que saber elegir asambleístas de la provincia de Cotopaxi en las próximas elecciones. Y yo ya le he hablado algo de materia de reforma en legislación penal, pero quiero decirle también que como representante de Cotopaxi, aunque no es función propia de un asambleísta el generar acciones por parte del gobierno central en favor de los territorios que conforman el Ecuador, sin embargo, la calidad de representante de Cotopaxi obliga a hacer gestiones, a hacer presiones al gobierno central para que sean atendidas las necesidades de la provincia de Cotopaxi. Por ejemplo, hay que atender a la base fundamental de la economía cotopaxense, que es el sector agropecuario. Ojalá podemos influir en el próximo gobierno para que, por ejemplo, se rebajen los aranceles para efectos de importación de los insumos agrícolas y pecuarios, porque eso va a generar un mayor provecho de utilidad para la actividad de sembrar la tierra, para la actividad de la crianza de ganado, para todo lo que signifique la promoción del agro cotopaxense, base, repito, de la economía de esta provincia. ¿Por qué no en un momento dado que en el país se puedan ensamblar tractores baratos, tractores de $20.000, así como se ensamblan vehículos de $20.000? ¿Por qué no ensamblar tractores baratos que puedan ser adquiridos por pequeños finqueros, por pequeños hacendados, para mejorar la siembra de la tierra y generar mayor productividad y mayores ganancias para estos propietarios agrícolas? Y que no haya la migración, ¿no? Que salga no haya la migración a el las campesino ciudades, a la ciudad. Pues. Efectivamente, para que la gente se quede en el campo, para que no emigre. ¿Por qué no, por ejemplo, pretender que haya un crédito especializado, un crédito privilegiado, que puede ser a un interés del 2% y pagadero a 10 años plazo, para que el pequeño propietario pueda efectivamente llegar a través del crédito a mejorar su actividad productiva, a ser sujeto de crédito a los posesionarios de la tierra? Porque a veces hay un arrendatario de un predio que no es el dueño y no se le puede exigir que se ponga como garantía del préstamo la propiedad de un suelo que no tiene. Entonces, también abrir esos espacios para poder prestar dinero a un arrendatario que no es el dueño de la tierra, pero para que pueda desarrollar una actividad sin ser propietario. Allá tenemos que ir para impulsar definitivamente eso que fue una cacareada versión del correísmo, la soberanía alimentaria. Correísmo que durante 10 años tuvo que reconocer al final de su mandato que tenían una deuda con el agro ecuatoriano. Ahí está la revolución, endeudada en su promesa, que incumplida con el país, de defender y promover los intereses del agro ecuatoriano. Eso hay que hacerlo. Y los legisladores, aunque no tenemos oficialmente esa competencia, tenemos que presionar al gobierno de turno para que dé apoyo al sector agropecuario de la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo no, por ejemplo, tratar de que nuevas inyecciones de dinero puedan aumentar las actividades de nuestro Consejo Provincial para descubrir nuevas fuentes de agua para nuestra provincia? El regadío sigue siendo un problema clamoroso aquí en la provincia de Cotopaxi y en la región central del país.
los caudales se han disminuido, hay que hacer tareas de descubrimiento de nuevas fuentes de agua y de mejoramiento y limpieza de las actuales, y también de amplitud, de diversidad de canales de riego que puedan llegar a distintos sectores que hoy se ven afectados con bajos caudales, porque el agua está escaseando en Cotopaxi y en otras provincias centrales del país. Entonces la tarea del legislador, la tarea del asambleísta, no es solamente legislar y fiscalizar, la tarea es ser un vocero firme de reclamo ante el gobierno central para que se atiendan las necesidades más sentidas de lo que es esta actividad económica fundamental en Cotopaxi, que es la gestión agropecuaria. ¿Cómo no acompañar los pedidos legítimos de las municipalidades, del Consejo Provincial? Yo tendré que ser una voz de apoyo de las solicitudes al gobierno central de lo que necesitan los cantones, las municipalidades de la provincia y el Consejo Provincial. Para eso estaremos los asambleístas, y fundamentalmente estará el doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática, por las listas 12, ayudando y auspiciando los reclamos de los municipios y del Consejo Provincial de Cotopaxi. Vemos, doctor, que a nivel nacional la gran mayoría de movimientos, partidos políticos que últimamente pues ha dado el aval el Consejo Nacional Electoral, tienen su división, hay disgregación, hay intereses por parte de quienes lideran, quienes presiden, etcétera, etcétera. La Izquierda Democrática, usted fue director nacional de Izquierda Democrática, fue también director en Cotopaxi, pero ¿cuál es su apreciación ahora? ¿Ve que están consolidados para ir teniendo, porque pongamos, llega el doctor Dalton Bacigalupo a la Asamblea Nacional, pero ¿qué puede hacer solo? Si hay un gran bloque de Izquierda Democrática, van a fluir estas ideas, estos proyectos que usted tiene en mente en favor del campesino, inclusive con su experiencia en el campo lechero, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ¿cómo le ve? Están de 24 provincias, 22 tienen ustedes consolidado sus directivas de Izquierda Democrática, está Guillermo Herrera pues como director nacional. ¿Cómo le ve a los tiempos que usted dirigió Izquierda Democrática y ahora para poder poner un gran grupo de asambleístas de su tienda política? Bueno, nosotros tenemos fundadas esperanzas de que en las próximas elecciones Izquierda Democrática aumentará el número de sus representantes en la Asamblea Nacional. Y yo creo que será un bloque importante, un bloque que superará fácilmente los 6, 7 asambleístas, y con ello y con nuestro buen criterio y con nuestra buena formación legislativa, con experiencia de oportunidad política para conversar con otros bloques legislativos, con otros bloques políticos, podremos canalizar entendimientos que permitan hacer fluir eventualmente proyectos de reformas legales que tengamos al interior del bloque legislativo de Izquierda Democrática. Pero quiero decirle que la tarea no es sencilla, la tarea es muy compleja, porque hay intereses de distinta índole. Hay gente, por ejemplo, que va a llegar a la Asamblea y que no quiere luchar contra la corrupción. Va a haber corruptos que van a llegar a la Asamblea porque han hecho campañas financiadas con los dineros de la corrupción. Tienen compromisos. Tienen compromisos. Hay gente que no quiere que se legisle ciertas cosas porque no les conviene a ellos, en lo personal, a familiares o amigos que le han financiado sus campañas electorales. Entonces hay gente que tiene compromisos con la corrupción y que se van a oponer a ciertas propuestas nuestras, pero el país tendrá que saber quiénes levantan en la Asamblea Nacional la bandera de la honestidad, de la moralidad pública, quienes presentan proyectos para mejorar nuestra legislación penal en orden a perseguir a los delitos y a los delincuentes, y quienes se oponen a esas reformas porque tienen intereses oscuros de la corrupción de por medio. Así que nosotros no tememos, por último, quedarnos en una minoría, pero una minoría lúcida, una minoría esperanzadora, una minoría que sabrá levantar la voz ante el país y tendrá que esa voz ser escuchada y respaldada desde la opinión pública, y eso terminará obligando a los corruptos a sumarse también, a apoyar
estas iniciativas de reforma que nosotros estamos proponiendo. Ahora el doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura, aquí está con nosotros, está siempre participando de diálogo con los demás colegas de los medios de comunicación. Algún rato ya estará en tarima, pero ¿quién más, doctor, le acompañan a usted en su lista, en su grupo, que se conozca la ciudadanía, pues digan, hay juventud, hay experiencia, hay diferentes perfiles que pueda ser la opción que el pueblo está esperando para votar, pues, el mes de febrero del 2021? Más del 70% de quienes integran nuestra lista de asambleístas son jóvenes. Habemos 2 personas de más de 60 años en esa lista. Yo como candidato principal en primer lugar, liderando la lista y la propuesta de Izquierda Democrática, listas 12, y una dirigente histórica muy querida y muy respetada en la ciudad de La Tacunga, como la compañera Nelly Argüello, fundadora de Izquierda Democrática junto a su familia, su padre, su madre, grandes luchadores de Izquierda Democrática, representando a esa vieja guardia que hoy día se ha reactivado en todos los cantones de la provincia para apoyar esta nueva lucha del doctor Dalton Bacigalupo, así como apoyaron mi lucha en el año 1998 cuando fui elegido diputado por la provincia de Cotopaxi. Yo quiero decirle que mi alterna, quien me va a reemplazar y quien va a actuar cuando yo sea asambleísta, porque yo le daré espacio para su actuación, es una abogada joven, una abogada representante del empuje de la mujer cotopaxense que nace a la vida profesional como abogada y que ya se está distinguiendo en el foro cotopaxense. Ella es la abogada Sherlyn Pacheco, una persona que ya siendo de 27 años ya está comprometida igualmente con instancias de lucha contra la corrupción, para mejorar los procesos en las instituciones públicas, para que en cada institución pública se pueda hacer prácticas anticorrupción, para que eviten efectivamente el facilismo que en algunas instituciones existe para cometer esos actos de corrupción. Mi segunda principal es una licenciada en comunicación social y en otras actividades profesionales, incluso artísticas, es la compañera Ruth Naranjo, conocida en el mundo de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, mujer pundonorosa, mujer activa, mujer trabajadora, que se gana día a día con su trabajo y su esfuerzo lo que es el alimento de su hogar y de sus hijos. Su alterno, un estudiante de Derecho en la Universidad Central, el compañero Miguel Las Luisa, igualmente un joven que se abre espacio en la vida para alcanzar una profesión, para vivir decorosamente de ella. Tenemos en tercer lugar un joven profesional hecho pulso, que se educó haciendo crédito educativo al Estado para poder pagarse sus estudios de Derecho. Hablo del abogado Mauricio Molina, un joven dirigente que ya tiene su nombre en el foro cotopaxense por su honestidad, por su competencia, por su capacidad, por su facilidad de relacionarse y no hacer daño a nadie. Un ejemplo para el futuro, como líder alternativo de Izquierda Democrática en los próximos años. Le hablaba pues que la alterna de él es la compañera, esta dirigente histórica Nelly Argüello. Y en el cuarto lugar tenemos una licenciada Alexandra Conterón de Salcedo, una dirigente comunitaria que hace estudios universitarios en administración hotelera, e igualmente su suplente es un joven estudiante universitario que se prepara en Derecho, el compañero Juan Sebastián Pazmiño. Es decir, una lista donde el 75% de esa lista es de jóvenes profesionales y jóvenes universitarios, amparados en el cobijo de la experiencia de nuestra dirigente histórica Nelly Argüello y de mi carrera política aquí en la provincia de Cotopaxi. Ahí está entonces, en consideración de la culta ciudadanía de Pujilí, de Cotopaxi, del Ecuador, que nos sigue esta entrevista, pues las personalidades que pone Izquierda Democrática, lista 12, para poder ver la posibilidad de tener el respaldo popular en las urnas
desde el mes de febrero. Ahora, este proceso, ¿cómo le ve usted? ¿Confía en el Consejo Nacional Electoral que sea honesto, transparente, que se respete la voluntad del pueblo, pues, cuando ya lleguen las elecciones, doctor? Bueno, lamentablemente le digo, pues lo que se expecta en el país respecto al Consejo Nacional Electoral siempre presenta dudas e incertidumbres. Hay conflictos internos, hay unas posiciones radicales de mayorías y minorías, se aprueban resoluciones fundamentales con el voto de 3 contra 2. Todo esto pues genera una suerte de incertidumbre y de cuestionamientos. Esperemos por el bien del país, esperemos por el bien de nuestra democracia, que se terminarán de superar los inconvenientes, incluso los inconvenientes presupuestarios para financiar debidamente el proceso electoral, y esperemos pues que la voluntad de la ciudadanía prevalezca, y que por último, si hay demasiadas dudas sobre que pueda un momento dado perjudicarse a través de un mecanismo de manipulación de los procesos electrónicos, de contagio de votos, de escrutinio, pues volvamos al escrutinio mano a mano, conteo a conteo, de voto a voto, en las respectivas juntas provinciales electorales, y que ese sea el resultado definitivo con que se exprese la voluntad popular, para que no sea manipulado por ningún hacker, por ningún Assange al servicio de ninguna ideología política. Ahora todo dependerá de cómo sea el trabajo, también el éxito que pueda tener en el campo de la legislación, la fiscalización desde la Asamblea Nacional. Asamblea actual que, según lo dicen los entendidos, tiene el 2% de credibilidad ante la opinión pública. Esto es muy lamentable, la situación. Tiene que ir una nueva generación de personas a cambiar esto y volver a retomar pues la aceptación que tenga ante la ciudadanía. Ahora, doctor, su apreciación, todo dependerá del nuevo presidente de la República, de las autoridades nacionales que puedan gobernar, y de ahí también el trabajo que se haga desde la Asamblea. Estas funciones del Estado realmente es lo que aspira, que cambie la fisonomía, la lectura que tiene el pueblo ecuatoriano ante tanto hecho que nos ha golpeado últimamente al país. Yo quiero decirle, Nelson, que nosotros confiamos en que la candidatura presidencial de Izquierda Democrática, presidida por el ingeniero Javier Hervas, un profesional que se ha hecho a pulso, que es el único candidato presidencial que tiene inversiones productivas aquí en la provincia de Cotopaxi, que genera empleo aquí en la provincia de Cotopaxi para cientos y miles de empleos indirectos también a través de la empresa Nova Alimentos, pueda con el tiempo ir creciendo y siendo más conocido en el ambiente nacional y llegar a la presidencia de la República, porque tendríamos, hace muchos años que no lo tenemos, un presidente experto en materia agropecuaria, que puede ser un factor dinamizador del futuro del Ecuador a través de ese renglón de producción como es el agro. Sería un gran presidente para Cotopaxi, donde, repito, ya tiene una empresa aquí en el sector de Lazo, generando empleo, cientos de empleos directos y miles de empleos indirectos para muchos ecuatorianos. Pero él es un empresario afincado en Lazo, afincado en Cotopaxi, y eso sería una garantía para los ecuatorianos y especialmente para el pueblo cotopaxense. Confiamos en que Javier Hervas va a ser el próximo presidente del Ecuador y lo vamos a apoyar decididamente para que ese gobierno sea un gobierno de honestidad y de transformación. Nosotros tenemos esa confianza, pero si mañana fuera otro el presidente, pues igual tendríamos que ser fiscales de ese gobierno y exigentes con ese gobierno para que atienda las necesidades de nuestra provincia. Este es el punto de vista del doctor Dalton Bacigalupo Buenaventura como aspirante a la Asamblea Nacional por la provincia de Cotopaxi, que es muy importante. Ya estamos llegando en la parte final
doctor, el respaldo de su familia, de su grupo de amigos, su equipo de trabajo fundamental para estar recorriendo ya estos días. Usted tiene la familia, van a decir el doctor es guayaquileño, ¿qué tiene que ver? No, su familia está en la Tacunga y por ello, entiendo, cuenta con todo el respaldo para estarse movilizando día a día, visitando los medios de comunicación. Gracias por visitarnos aquí en Radio La Misma, Online Pujilí y Pujilí al Día, pero también lo está haciendo en cada uno de los cantones, haciendo escuchar su punto de vista, sus ideas, sus proyectos para llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el respaldo familiar del grupo de amigos, de gente conocida que ya trabajó cuando usted fue diputado? Afortunadamente le digo, Nelson, yo tengo más de 30 años viviendo aquí en Cotopaxi, tengo muchos amigos, he generado empleo, he generado oportunidad de desarrollo en inversión lechera en el país. Yo gerencié por más de 20 años la empresa Indular de Cotopaxi, que fue la mayor compradora de leche durante muchos años aquí en la provincia de Cotopaxi, y he ayudado al productor lácteo. Tengo grandes relaciones en el mundo empresarial, en el mundo de la cultura. A mí me están respaldando dirigentes como Eduardo Cobo, que es el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Cotopaxi, empresarios. En Salcedo, por ejemplo, el ingeniero Germán Pozo, un productor lácteo igualmente, y otros empresarios de ese ramo. Me están apoyando, le digo, empresarios floricultores, como Roger Amores en este sector de Pujilí, que tiene actividades aquí también empresariales en el ramo de la floricultoría. Claro, acá en Patoa. Entonces le digo, sectores artesanales, sectores de maestros, educadores, ¿no?, historiadores, gente del mundo de la Casa de la Cultura, gente de todas las profesiones, periodistas incluso, periodistas, grandes amigos que están jugándose por la moralidad pública y están apoyando abiertamente la candidatura del doctor Dalton Bacigalupo. Entonces le digo, esta es una candidatura que está despertando un entusiasmo, porque la gente está viendo que hay una opción de decencia, una opción de responsabilidad, una opción de ética, una opción de coraje, una opción que motiva la esperanza al ciudadano para respaldar las listas 12 de Izquierda Democrática. Y yo, por supuesto, que ya tengo un antecedente de servicio, ratifico a Pujilí, que soy una opción anticorrupción y que Pujilí debe liberarse de muchos corruptos que han llegado incluso a la municipalidad de Pujilí a saquear los fondos públicos de esa municipalidad. Que no se queden prisioneros de ciertos personajes de la corrupción pujilense y que sí tienen el próximo 7 de febrero una opción decente para que Pujilí se lave el rostro y no elija corruptos, sino gente que tiene antecedentes de servicio y de honestidad. Invoco al pueblo de Pujilí que ya no vote por corruptos, que aquí está la opción decente del doctor Dalton Bacigalupo para la Asamblea Nacional. Agradecerle, doctor, por su comparecencia acá a este importante medio de comunicación, medios digitales alternativos, independientes, siempre solidarios con las causas más frecuentes de cambio que debe haber, pues, en cuanto a nuestra población que lo requiere. Doctor, finalmente, de forma puntual, ¿qué es para usted Dios? Dios es nuestra protección, nuestro cobijo, la presencia que siempre nos conforta y nos estimula, la presencia que nos impulsa al bien, que nos impulsa a la ética, a la moral, a la sana convivencia social. Ese es Dios. ¿Qué es para usted el Ecuador? Un gran desafío, una gran esperanza, una gran realidad, una patria de siempre. La familia. Todo lo mejor que puede tener un ser humano. La corrupción. La maldición que a veces abate a los pueblos, pero que hay que combatirla con decisión y con coraje. La pobreza. Algo que no debe existir y que tiene que ser redimida en virtud del esfuerzo y la honestidad de todos nosotros. El COVID-19. Una desgracia que esperamos poder superar en los próximos meses.
el amor. La fuente de toda la actividad humana. Agradecerle, doctor, muchas gracias, el mejor de los éxitos, y en cualquier momento estaremos ya en plena campaña para analizar punto a punto pues su plan de trabajo, quienes le acompañan, a quienes lo respaldan, pues también nuestro abrazo cordial. Siempre esta será su casa. Bienvenido, doctor, éxitos, y así seguiremos con más aspirantes a la Asamblea Nacional, y hemos estado con algunos también anteriormente, pero sin embargo pues el mejor de los éxitos. Dios le bendiga en su transitar diario, doctor. Gracias, Nelson, un abrazo y un saludo al pueblo pugilense.